Deku Pureza Perdida capítulo 2. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, link del fic en la descripción. Maldita sea. Lo dejé escapar. Bakugo no pudo evitar golpear la pared con su puño un par de veces. Al escuchar el sonido repetitivo pero mortal del crujido, se obligó a salir de la neblina inducida por la ira. Primero necesitaba salir de aquí. Podría golpear algún otro mueble pobre más tarde. Necesito comprobar a Kirishima también. Será mejor que ese bastardo no le haya hecho daño. Ligeramente colocó sus manos paralelas detrás de él mientras activaba sus explosivos casi a su máxima potencia. La presión del aire resultante fue suficiente para hacer que el edificio se derrumbara, pero Bakugo ya no estaba. Encendió ligeramente su poder una vez más para frenar su disidencia en el camino hacia abajo. Logró ver a Kirishima justo a tiempo para evitar que un gran trozo de escombros cayera sobre su cabeza. El pelirrojo en cuestión quedó inconsciente por los repetidos golpes entumecedores de los relámpagos danzantes que lo rodeaban. Estaba demasiado ocupado con ese maldito nerd en ese momento para pensar en eso, pero él, ahora tiene una peculiaridad. Ese maldito bastardo ni siquiera se molestó en usarlo cuando estaba frente a mí. TCH. Kirishima. Pelo raro. Es hora de despertar. Al ver que el chico pelirrojo todavía no respondía, Bakugo utilizó un método probado y verdadero, abofeteando hasta que la persona en cuestión estuviera despierta. Se escuchó una sinfonía de bofetadas que despertaron al oyente. O técnicamente el sensor en este caso. Baku hermano, ¿por qué me abofeteas? ¿Por qué crees que te estoy abofeteando? ¿Qué eres, bella durmiente? Kirishima simplemente dejó escapar un suspiro de resignación. ¿Dónde está el tipo que me noqueó? Ese villano fue llamado por nuevas órdenes o algo así. Solo pude escuchar lo que dijo ese nerd de mierda. Y él simplemente se salió de mi alcance. De nuevo. Maldita sea, me hace enojar tanto. Yo, tengo que arreglar las cosas, pero ¿cómo puedo hacerlo si él sigue huyendo? Nunca quise que se suicidara. Él nunca renunció a querer ser un héroe, ¿no? Solo tenía que ponerlo en su lugar. Muéstrale el mundo real antes de que lo aplaste. Yo soy fuerte y él es débil. ¿Pero por qué me golpeó entonces? ¿No tenía sentido? No, en realidad nunca me preocupé mucho por él, entonces, ¿por qué lo intimidé? Espera, matón. Era eso lo que estaba haciendo. Por primera vez en su vida, Bakugo se vio obligado a considerar sus acciones y cómo afectaban a otras personas. Todavía lo negaba cuando Izuku desapareció, tranquilizándose con pensamientos como debe haber sido secuestrado. ¿Y tal vez está huyendo de casa? A lo largo de la vida de Bakugo Katsuki, solo ha conocido a personas con resistencia. Personas que no dejaron que sus palabras penetraran profundamente dentro de él, y simplemente las rechazaron, no particularmente heridas por el aguijón. Deku tuvo la mayor resistencia de todos, sobreviviendo a palabras mordaces y sangrientas una y otra vez. Poco a poco, esta resistencia le hizo olvidar cómo conversar con la gente. No importaba porque a ellos no les importaba, ¿verdad? Podía ser tan hiriente, tan ruidoso y tan malo como quisiera. Nadie le dijo que estaba equivocado, incluso su madre interactuó de manera similar con él. Todo lo que hicieron fue alabarlo y glorificar demasiado su peculiaridad. ¿Ya vieron a una persona? ¿O vieron una peculiaridad explosiva? No creo que nadie lo sepa nunca. Los elogios continuaron creciendo, y su ego engordó junto con ellos. Sus feas acciones se volvieron aún más feas para desesperación de la gente que lo rodeaba, pero Bakugo no se dio cuenta de una verdad esencial: la resistencia puede desgastarse. La gente más optimista puede romperse y no volver a ser la misma, porque el corazón siempre resulta más herido la primera vez. La primera vez que alguien logra sortear todas las barreras, muros y defensas, bueno, es cuando se produce el mayor daño. El corazón no está listo y nunca lo estará. Las cicatrices desaparecen y las fortificaciones aumentan en cantidad y calidad. Pero pase lo que pase, el corazón siempre recuerda cuánto dolió. Eso es lo que cambia a la gente. Lo que transforma a la gente de un niño feliz y afortunado a una fortaleza helada y llena de cicatrices. Bakugo redujo las defensas de su corazón, centímetro a centímetro, centímetro a centímetro. Entonces apareció All Might y dio el golpe final. Lo que Bakugo nunca se dará cuenta es que es imposible olvidar eso. Es imposible olvidar la agonía de que tus sueños y esperanzas sean aplastados, de sentirte tan desesperado. No puede esperar ver más allá de su complejo de superioridad que esconde su frágil ego. Detrás. Bakugo, ¿estás bien? Has estado viajando al espacio por un tiempo, amigo. ¿Eh?
Oh, estoy bien. No es nada, cabello raro. Tenemos que ir a donde diablos fue ese bastardo. Vamos. Bakugo saltó de su posición sentada, totalmente decidido a correr a la máxima velocidad posible. Casi como si quisiera huir de sus propios pensamientos. Kirishima apenas logró levantar su entumecido cuerpo a tiempo para detenerlo. Bakugo, obviamente algo anda muy mal. Nunca te había visto así antes. Solo, por favor, háblame. Soy tu amigo, ¿verdad? ¿Ese villano te hizo algo? Bakugo se detuvo abruptamente, como si le acabaran de alcanzar un rayo. Se sentía como si hubiera dos pequeñas cosas parecidas a Chibi en su hombro. Uno un demonio y otro un ángel. Uno de ellos le gritó que simplemente lo ignorara y lo maldijera mientras lo hacía. Pero la otra parte argumentó que él era su amigo y que debía tranquilizarlo. Por extraño que parezca, la voz del diablo a la que siempre le resultó tan fácil sucumbir ya no lo hacía. Como si viniera de un mundo lejano, desconectado y empapado por la lluvia. El ángel continuó haciéndose más y más fuerte, hasta que se encontró repitiendo inconscientemente sus palabras. Perdón por preocuparte, Kirishima, estoy bien, tal vez a veces la gente en realidad no cambia, tal vez tú, o simplemente ellos nunca lo supieron quiénes eran realmente. Desconocido. Hubiera sido preferible poder matarlo en ese momento, pero está bien. De todos modos, esa habría sido una muerte demasiado fácil. Cuando volvió en sí, estaba en la cuna de la muerte. Las salpicaduras de sangre florecieron como las de un nenúfar abriendo sus pétalos con las primeras luces de la mañana. El siempre presente sabor a hierro anunciaba de manera dominante su presencia a cualquiera que se atreviera a acercarse. Innumerables variedades de villanos yacían caídos y vencidos en el suelo. Miembros torcidos y cuerpos inconscientes. Algunos estaban muertos. Es imposible enfrentarse a una horda y ganar sin que la muerte se una al juego, recibieron con su sangre y piel a sus visitantes. Era la plaza de un lugar que se suponía criaría héroes. Las personas que se suponía representaban el bien, la esperanza y la justicia misma, bueno, ahora estaba infestada de maldad. A pesar de que este nuevo templo fue construido principalmente con la sangre de su bando. Había algo que simplemente se sentía mal, como si algo hubiera infestado el aire y lo hubiera cambiado. Shigaraki sacó a Deku de su reflexión un tanto absurda. ¿Y bien? ¿Qué pasó? Jugueteó ligeramente con su máscara de conejo, nunca se pueden tener demasiadas máscaras, para llenar de suspenso a Shigaraki. Era insignificante. Él lo sabía, Shigaraki lo sabía, incluso el perro imaginario lo sabía. Bueno, Deku nunca afirmó no ser mezquino. La vergüenza era para los débiles. Deku. Bueno, impidí que este niño fuera a pedir refuerzos y lo capturé como rehén. Kurohiri debería haberlo traído aquí. Shigaraki inconscientemente se giró para mirar al niño de cabello azul marino ahora encerrado en un capullo de cuerda. No pudo evitar sentirse irritado por su sorprendente competencia. Estaba en medio de una pelea entre el potencial número 1 de la clase, pero me llamaste antes de que pudiera terminar el trabajo. Entonces, ¿qué es lo importante que quieres que haga? Shigaraki simplemente lo miró irritado mientras hacía algunos movimientos amenazadores con sus manos. Esta organización no va a llegar muy lejos si me amenazan cuando hago mi trabajo, ¿sabes? Kurohiri exhaló un suspiro silencioso antes de crear un pequeño portal entre los dos. Deku, acabo de terminar de llamar a Olmig, y él vendrá en cualquier momento. Por lo que parece, se está poniendo furioso. Sería mejor si guardaras tu disputa para otro momento. Shigaraki inmediatamente se olvidó por completo de Deku, ya que comenzó a soltar algunos insultos habituales que reservaba solo para el héroe número 1. Por otro lado, en lugar de reaccionar con miedo o emoción, Deku simplemente continuó mirando a Kurohiri de manera extraña. Por mucho que fuera agradable escuchar que All Might vendría a hacer que lo mataran, algo mucho más sobrenatural acababa de suceder. ¿Qué pasa, Deku? Shigaraki te ha infectado con su terminología de juego, Kurohiri. Ante esa revelación, Kurohiri parecía como si hubiera perdido su alma. La niebla que había estado elevándose enérgicamente en el aire se aglomeró alrededor de su cuerpo en depresión. Su cuerpo cayó al suelo como si estuviera preguntando, ¿qué es la vida? Las rendijas de luz que eran sus ojos incluso se habían atenuado a un amarillo pálido. En el centro de la plaza, rodeado de villanos de todas las formas y tamaños, Aizawa no pudo evitar pensar para sí mismo, ¿qué pasa con estos monstruos? Pero tal vez con esto podría distraerlos. Podía ver venir a Bakugo, Kirishima y Todoroki. Mientras detuviera a esos villanos el tiempo suficiente, podría desactivar sus peculiaridades y el resto podría rescatar a Irida.
Entonces All Might vendría y los derrotaría a todos, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Su trabajo como maestro era mantener a los niños seguros, no ponerlos en peligro. Volvió a mirar a Ida por el rabillo del ojo y tuvo una revelación. Yo, ya fallé en mi trabajo. Sé que fallé, pero ahora mismo no necesito arruinarlo más. He usado demasiado mi don y mi fuerza física está disminuyendo. No soy apto para batallas largas y prolongadas. No tengo elección, lo mínimo que puedo ofrecerles es una buena distracción. ¿Ustedes creen que pueden matar a All Might? Ja, no me hagan reír. ¿Ustedes? Mientras Aizawa continuaba con su pequeño discurso, Deku miró a Shigaraki con atención. No dejaría pasar que el hombre se volviera loco y tratara de matarlo todo. Se ofendía personalmente con cualquiera que se atreviera a decir que no podía derrotar al jefe final. Normalmente, estaría bien dejarlo atacar a cualquiera como el toro que era, pero esto era claramente una burla de este último. Shigaraki, cálmate. ¿Qué dijiste? Se está burlando de ti, Shigaraki. No llegaste tan lejos solo para ser derrotado por el compañero del jefe final, ¿verdad? Sé que All Might llegará pronto y estás emocionado, pero necesitas calmarte. Mientras Aizawa miraba al líder casi furioso, apenas siendo apaciguado por un compañero villano que llevaba una máscara de conejo negro, supo que había ganado su apuesta. Como beneficio adicional, los pocos lacayos que lo rodeaban se habían distraído con el ir y venir entre el escalón superior de su pequeña pandilla. Le permitió recuperar la resistencia física que tanto necesitaba y eliminar al resto de ellos a la vez. Además, los tres estudiantes se acercaban cada vez más. Podían aprovechar la oportunidad, estaba seguro. Por supuesto, entonces sucedió lo peor. Sabía que estaba siendo demasiado optimista. Esto definitivamente estaba por encima de su nivel salarial, también estaba por encima de su tolerancia a la idiotez. El cerebro de Bakugo parecía haberse convertido en papilla. Tan pronto como estuvo cerca de los peligrosos villanos, comenzó a correr en un asalto frontal, sin planificación alguna. Ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar su plan. Maldita sea, niños, he desactivado el don de los blancos. Vayan a buscarlos. Esto es todo lo que puedo hacer por ustedes ahora. Cuando sintió que el frío que se aproximaba se deslizaba directamente hacia su pierna, Deku dejó escapar un suspiro. Fue rápido, eso era seguro, pero él también estaba en guardia. Usar solo la mitad de la capacidad de su don contra él era un poco degradante. Patinó hacia un lado, dejando que el hielo ardiese sin causar daño. El adolescente multicolor dejó escapar un sonido que vagamente parecía molestia, antes de cambiar de rumbo en un intento de apuntar a Shigaraki. Produjo una cantidad bastante débil de iluminación que golpeó cerca de su pie como advertencia. Me temo que vas a pelear conmigo. Esta restricción mía es problemática como siempre. Si fuera más fuerte, podría haber atravesado esa capa de hielo que tiene alrededor de su cuerpo. Bueno, no quiero explotar todos mis nervios y capilares en mis brazos en este momento, así que es necesario. Eso me dejaría completamente fuera de la pelea. En cierto modo, me obliga a hablar con la gente, en un intento de ganar tiempo. Restricción N1. Cuanto más poderoso sea el rayo, más tiempo tardará en formarse. TCH. Apártate del camino, mitad y mitad. Este bastardo es mío. Deku apenas bordeó el alcance de la explosión, antes de subir rodando justo a tiempo para evitar un pico de hielo. Esto podría ser peligroso. ¿Qué retiene a Shigaraki y Kurohiri? Probablemente no me dejarían por los lobos, probablemente se arriesgó a darse la vuelta para comprender plenamente la situación. Había llegado una gran y colorida variedad de peculiaridades. ¿Están peleando con los otros estudiantes? Hemos perdido demasiado tiempo. All Might debería llegar en cualquier momento, y entonces el Nomu podrá eliminarlo. Solo tengo que ganar tiempo hasta entonces. Quizás Kurohiri pueda separarlos de nuevo. Oye bastardo, ¿estás seguro de que deberías distraerte ahora mismo? La sonrisa de Bakugo se estiró hasta el punto más alto posible, y su sed de sangre siguió. Procedió a lanzarse con una explosión preparada. Sin embargo, Deku ya tenía un plan para esto. Agarró el guante con forma de granada y tiró. La explosión resultante se produjo a sus espaldas. La expresión de shock que hizo Bakugo fue extrañamente terapéutica, pero se concentró más en apartarse del hielo de Todoroki que se arrastraba por el suelo. Pasó a Bakugo lo más rápido posible, antes de lanzar un largo ataque hacia las rótulas internas de Bakugo, justo a tiempo para que cayera al hielo. El hielo se alisó hasta convertirse en una superficie plana en el último segundo. Tienes unos reflejos bastante impresionantes. Sin embargo, giró su mano hacia atrás y salió un singular rayo.
pero compensó con creces su falta de cantidad con su calidad. De hecho, este fue un rayo comparable al verdadero. Cerca de 15 millones de vatios con una temperatura 3 veces mayor que la de la superficie del Sol. Aunque no es que no haya repercusiones. Ni siquiera he tenido esta peculiaridad durante más de un año, por lo que mi cuerpo no está acostumbrado a una fuerza tan concentrada. Almacenar tanta energía y luego usarla también es una pérdida importante de mi resistencia. Principalmente solo tengo quemaduras de tercer grado, así que esto es mucho mejor que la última vez. Todavía tengo mi otra mano si es necesario. Probablemente Bakugo ya esté muerto, ni siquiera puedo sentir nada, ¿eh? No estoy seguro de por qué esperaba algo diferente. Se giró y miró la escena solo para encontrarlo, vivo. Estaba cubierto de quemaduras, pero con toda seguridad estaba vivo. El hielo debajo de él se derritió por completo, lo que provocó que el rayo continuara volando hacia adelante. Eventualmente chocó contra un árbol y causó una carga eléctrica menor que hizo que los músculos del dúo se movieran erráticamente, pero eso no causó ningún daño real. Sé que tienes reflejos rápidos, pero ningún humano debería ser capaz de reaccionar más rápido que un rayo. No te diste cuenta de lo que estabas haciendo, ¿verdad? Mi ataque más fuerte lo hice por intuición, esto es sin duda una situación interesante. Pero ¿no fuiste tú quien juró que nunca usarías tu fuego? No te sorprendas tanto, ¿crees que no habríamos investigado al héroe número 2? Esto es, de hecho, bastante irónico. El niño parecía como si el fin del mundo acabara de suceder, y solo para él. Su propio pequeño infierno tal vez sería una mejor descripción. Bueno, a Deku le salió bien, así que no le importó. Los electrones se acumularon cada vez más, retorciéndose bajo su piel casi como si pidiera ser utilizados. El ambiente eléctrico hizo que su pulso se acelerara de emoción, mientras su sangre cantaba con anticipación. No era tan potente como el otro, pero eso no importaba porque ahora estaba mucho más cerca. Levantó, se preparó para disparar, y luego... Bueno, la muerte había llegado. Era una sensación tan apremiante que casi le debilitaron las rodillas. Casi lo llenó de miedo y terror. Sin embargo, al mismo tiempo, lo anhelaba. Estaba muy cansado estos días. Cansado de esforzarse, cansado de fingir que realmente sentía algo. Ni siquiera estaba seguro de por qué se molestaba en todo este plan de venganza en primer lugar. Ya no sentía que valiera la pena matar nada. Su alma murió después de caer de ese tejado, no, murió cuando mató a esa mujer. Por eso, cuando su cuerpo se movía involuntariamente por sí solo, sentía ganas de llorar. En el último segundo, la trayectoria de su rayo cambió hacia el suelo, impulsándolo lejos del golpe. El viento lo alejó aún más de los estudiantes, y todo lo que pudo hacer fue observar con los ojos muy abiertos cómo eran rescatados. Incluso logró agarrar a Ida en ese corto periodo de tiempo. Era una figura legendaria, un castigador de todo lo malo y el máximo símbolo del bien. Él era Kurohiri. Saca el Nomu ahora, All Might está aquí. Las palabras de Deku sacaron a Kurohiri de su abyecta estupefacción. Di lo que quieras sobre el hombre, tenía una presencia increíble, mientras apresuradamente sacaba al Nomu de un portal lo más cerca posible del famoso héroe. La persona en cuestión ya no tenía su característica sonrisa, sino un ceño fruncido. Las sombras en su rostro no lograron ocultar los destellos de ira al rojo vivo, mientras su cuerpo alto y musculoso desnudaba a todos los que se atrevían a mirar hacia arriba. Era una pose que prometía retribución para aquellos que se atrevieran a dañar a sus seres queridos. Pero no importó. No tengan miedo, estudiantes. Porque yo estoy aquí. Tenían un monstruo propio de su lado. All Might soltó un par de golpes para poner a prueba la resistencia del Nomu. El Nomu lo soportó. Intentó darle un puñetazo en la cara. Sin reacción. El Nomu está equipado con absorción de impactos. Tu kriptonita, por así decirlo. Para vencerlo, tendrás que abrumar su peculiaridad con un golpe poderoso o herirlo lentamente hasta que no pueda seguir así. Por supuesto, él no se limitará a acostarse y aceptarlo. Me pregunto cuánto tiempo le tomará matarte a ti y a tu despreciable poder debilitante. Deku simplemente confinó sus pensamientos internos una vez más, en lugar de escupirlos todos fuera de su boca. La presión del aire de los ataques los obligó a todos a unirse nuevamente, por lo que pudo escuchar la perorata completa de Shigaraki justo en el foso de la orquesta de la ópera. Simplemente no puedo entender por qué tiene que contarle al enemigo nuestra carta de triunfo.
De hecho, proporcionar información sobre el gnomo no importa racionalmente, pero, bueno, si simplemente lo toman al pie de la letra y asumen que solo tiene una peculiaridad, podría funcionar a nuestro favor. Incluso si sus peculiaridades son muy obvias. Gracias por decirme todo eso. Reunió toda la potencia de sus músculos abdominales, su plexo solar, sus bíceps y tríceps, y lanzó. Solo para encontrarse en una mala situación. El rostro de Deku floreció con un brillo de satisfacción en sus ojos. Kurohiri había hecho un buen trabajo con este. En lugar de que el cuerpo de Nomu simplemente quedara atrapado en el concierto, se formó un portal que permitió a la parte superior del cuerpo de Nomu clavar sus garras en el estómago de Olmigos. No habría manera de salir de esto. Y entonces dos estudiantes comenzaron a correr directamente hacia Olmigos. Hace 15 segundos. Kirishima examinó ligeramente a Bakugo y Todoroki. Ninguno de los dos estaba en buena forma para ayudar a Olmigos. Uno estaba desplomado con quemaduras en todo el cuerpo y el otro se había desconectado por completo del mundo. Estaba especialmente preocupado por Todoroki, pero ahora mismo tenían que ayudar a Olmig, o de lo contrario, los demás habían comenzado a intentar primeros auxilios para el dúo, y él solo tendría que confiar en eso. ¿Los primeros auxilios tuvieron algún efecto en las personas traumatizadas? Dios, él no sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué pasaría si cometiera un error y terminara matando a todos en el proceso? No, no pienses así. Solo tenemos que salvar a Olmig de un monstruo, con un cerebro expuesto. Eso no fue espeluznante, no, que tiene la misma fuerza loca que Olmig. Se obligó a respirar profundamente. No importaba lo que pensara. Tenía una de las pocas peculiaridades puramente, en su mayor parte, ofensivas. No podía permitir que personas como Uraraka o Mineta entraran allí, y el plan se adaptaba mejor a su peculiaridad en comparación con cosas como la peculiaridad de Sato. De todos modos, había consumido una gran cantidad de azúcar almacenada y el plan no permitía que las capacidades cognitivas de las personas disminuyeran. Asintió ligeramente con ira, antes de saltar sobre su espalda. Mientras los motores en la parte posterior de sus piernas se aceleraban, Ida pronunció una frase con suma determinación. Completaré mi misión esta vez, incluso si eso me mata. No logré pedir ayuda la última vez, pero te juro que te llevaré allí. Vamos a hacer esto, Ida. Pero tampoco nos vamos a matar para hacerlo. No es varonil. Entendido. Ida quedó instantáneamente estupefacta, antes de recuperarse con una expresión facial decidida. Lo siento, eso fue estúpido de mi parte. Sería una mala imagen de esta gran escuela, y hay muchos grandes estudiantes de último año si estos villanos me mataran. Tiempo presente. ¿Qué están haciendo? Parece que tienen un plan, no puedo verlo. ¿Cómo planean salvar a Olmig con un motor y una peculiaridad endurecedora? No hay forma de que esas peculiaridades puedan liberar las garras de Nomu de Olmig. No importa, simplemente tengo que negarles la oportunidad, joven Kirishima. Joven Ida. ¿Qué estás haciendo? Olmig no pudo evitar gritar al ver a dos estudiantes entrar en la refriega del peligro. ¿Qué estaban haciendo? Ni siquiera él podía salir de esto, y ellos, todavía eran niños. Su conciencia no podría soportarlo si murieran debido a su incompetencia. Independientemente de las súplicas internas de Olmig, los dos estudiantes héroes volaron a la escena del combate. Corriendo con su cuerpo incorpóreo, Kurohiri los alcanzó primero. Pero los dos no entraron en esto sin un plan. En lugar de evadir o incluso atacar a Kurohiri, Ida lanzó a Kirishima hacia adelante y luego activó sus propulsores para retroceder. El adolescente ahora estaba peligrosamente cerca de Olmig y Nomu. Shigaraki era inútil en cualquier cosa que no fuera el combate cuerpo a cuerpo, así que era su turno. Justo cuando el adolescente estaba a punto de tocar a Nomu, un rayo se estrelló contra su cuerpo desde la pistola de fantasía que su mano había formado. Kirishima lo supo en un instante. Había sido alcanzado por un rayo. Su corazón latía a una velocidad que nunca se había acercado, y sus órganos se sentían como papilla. Su cerebro se sentía como si estuviera lleno de pelusa blanca. Pero, estaba bien. El rayo nadó y luego salió nadando. Excepto que, en lugar de que el rayo reaccionara como lo haría ante un humano normal, fue conducido directamente hacia Nomu. El entumecimiento y la conmoción resultantes fueron suficientes para hacer que el agarre del Nomu se aflojara y Olmig quedó libre. Libre y enojado. ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? No es como si su cuerpo se convirtiera en una roca real. Incluso si así fuera, eso no conduciría la electricidad, quizás, su peculiaridad forma estructuras químicas cristalinas en su cuerpo.
O incluso estructuras químicas metálicas como el grafito. Eso podría explicar por qué su cuerpo se endurece tanto. No hay suficiente información sobre su peculiaridad. No, la ciencia ni siquiera ha comenzado a comprender cómo funcionan las peculiaridades, por lo que esto es redundante. Concéntrate en el presente. Afortunadamente, antes de que Olmig tuviera la oportunidad de intentar matarlos, Nomu volvió a atacarlo. El dúo se abalanzó entre sí como un par de antiguos gladiadores, incitados por los vítores en el estadio. Intercambiando golpe por golpe, carne por carne en una carrera de tiempo para ver quién saldría primero. ¿Quién sería el que sería vencido? Todos y cada uno de los golpes comenzaron a crecer cada vez más rápido hasta que apenas fue más que una mancha borrosa. Para todos menos para Deku. Esto tiene el potencial de ser malo. Olmig le está dando muchos más golpes a Nomu, luego Nomu le está dando muchos más golpes a Olmig. A este paso, es un hecho que el rayo hizo que Nomu aflojara su agarre. Ahora que lo más probable es que Nomu pierda, seré el chivo expiatorio. ¿Esto es muy complicado? Kurohiri, tengo un mal presentimiento sobre esto. Por si acaso, prepara algunos portales al bar. Comprendido. Entonces, la presencia de ese hombre cambió. Como si hubiera decidido algo y nunca descansaría hasta que se hiciera realidad. Sin importar la lesión, sin importar el obstáculo, seguiría caminando de todos modos. Fue indescriptible, pero fue en ese momento cuando Deku se dio cuenta de que no iban a ganar. Podía ver claramente la sangre saliendo de sus labios, así como de su estómago, pero nada se había sentido tan definitivo en toda su vida. Ese hombre iba a ganar esta vez. No vamos a ganar. Kurohiri, esta vez voy a salir adelante. Luego caminó, atravesó el portal y no miró hacia atrás. Olmig había ganado la batalla, eso era seguro. Pero él no había ganado la guerra. Tan pronto como salió del portal, hizo algo que la mayoría consideraría fuera de lugar. Temblando, caminó sobre el sofá y se dejó caer de bruces en el sofá. La electricidad se canalizó a través de sus venas mientras intentaba empujarla a un estado inactivo. Finalmente, después de luchar con él durante unos minutos, se instaló en su lugar de descanso dentro de su cerebro. Restricción N2. Grey Lightning no se calma fácilmente una vez que ha probado el combate. Instintivamente querrá que los pensamientos de la víctima impulsen su evolución. Si al rayo no se le proporcionan pensamientos, liberará una reacción con una fuerza comparable a lo cerca que está de la evolución. Puede ocurrir un mínimo de segundos después de la negación del alimento, o un máximo de minutos. Parece estar volviéndose más fuerte, incluso sin que yo le proporcione comidas para comer. Si esto sucede en combate, seguramente moriré. Parece que debo comenzar algún tipo de régimen de entrenamiento del dolor para acostumbrarme. Operando incluso bajo su influencia. Necesito reexaminar mi peculiaridad también. Empujó sus extremidades que se movían erráticamente hacia la parte delantera de su cuerpo y se giró para quedar ahora acostado boca arriba. También llegó justo a tiempo, porque un momento después tanto Kurohiri como Shigaraki cruzaron la puerta. No podía permitirse mostrar ninguna debilidad, especialmente en la siguiente parte. La única manera real en la que podía encontrar una salida a esta situación, sin ningún castigo, era utilizar todo su arsenal de trucos psicológicos. Incluso eso era discutible, pero mi decisión fue acertada. Si me hubiera quedado allí un poco más de tiempo, no habría podido garantizar que ninguno de esos estudiantes no me hubiera disparado. Tampoco es que Olmig tuviera dejado escapar fácilmente a estos dos. Olmig ganó después de todo, ¿eh? Primero, inicie el control sobre la conversación. No puedo permitir que esto se descarrile de una manera desfavorable para mí. Tampoco puedo permitirle tener autoridad moral. Una vez que pierda el favor de la ética, él podrá hacerme lo que quiera y mis palabras tendrán el estigma de un criminal. La pregunta provocó en Shigaraki una ira casi incontrolable, con dedos furtivos queriendo encontrar un lugar en su cuello. Ya estaba de mal humor por su derrota contra Olmig. Se suponía que se estaba debilitando. ¿Cómo perdieron contra un jefe jodidamente debilitado? Ver el rostro tranquilo y sereno de ese bastardo solo sirvió para consumir aún más su cordura. Fueron solo sus instintos de supervivencia los que le impidieron convertirse en una batalla de vida o muerte. En secreto, eso lo hizo enojarse aún más tanto consigo mismo como con el villano de cabello verde. Fue un ciclo de odio y rabia que lo abarca todo. Afortunadamente, Deku sabía suficiente psicología para cambiar su perspectiva, para distraerlo. Mientras no se prestara mucha atención al hecho de que básicamente los abandonó, estaría en verde. Y cuando pensaran más en ello, sería demasiado tarde para sacar el tema.
Tenía el presentimiento de que eso sucedería. Sinceramente, he tenido dudas sobre este plan todo el tiempo. No es inverosímil que haya fallado. No es su fracaso personal, es el plan que falló. Esto debería calmarlo un poco y prepararlo para la siguiente parte. ¿Dudas? ¿Qué hay de malo en el plan de Sensei? Estás cuestionando a Sensei. Escena retrospectiva. Es bueno ver tu entusiasmo, Deku. ¿Te gusta ese nombre, verdad? El villano de pelo verde simplemente gruñó en respuesta y no se molestó en corregir a All for One asumiendo su cariño. Ya no le importaba cómo se llamaba. Ah, parece que me he salido del tema. Como decía, Deku, tu entusiasmo es agradable. Pero el hecho es que técnicamente todavía eres solo un adolescente. Proporcionaré planes para la Liga de Villanos, así que no tienes que preocuparte por este aspecto en particular. Esto es malo. Si dejo esto fuera de mi alcance, puede que me obliguen a desempeñar un papel de combatiente, obligado a matar a alguien como ella otra vez. Tampoco podré superar a All for One. Necesito pensar. Descubrir algo lógico. No quiero fallarte. Como dijiste, soy solo un adolescente, pero te prometo que puedo pensar. Probablemente sería inútil si tuviera que luchar. Honestamente, la única razón por la que pude derrotar a esos villanos fue que tenía mi peculiaridad y sorpresa de mi lado. ¿Qué tal si nos turnamos? Tú haces 2 planes y yo haré 2 planes y los compararemos. Lo siento, eso fue una falta de respeto. Deku podía sentir su sonrisa demoníaca a través de la pantalla, a pesar de que se limitaba únicamente al sonido. ¿Por qué no? Te acogí principalmente por tu inteligencia después de todo. Entonces tomaré mi turno primero. Fin del flashback. Luego tomó la opción más lógica, para él, al menos, y atacó directamente a Deku con abandono imprudente. Fue solo un portal que Kurohiri rápidamente puso en su lugar que evitó que Shigaraki cometiera más acciones imprudentes. Después de ser transportado a su lado, Shigaraki parecía querer enfurecerse nuevamente, pero la mirada en los ojos de Kurohiri le impidió tomar tales extremos. Deku, ¿te importaría explicarte? Por supuesto, pero antes de hacerlo, te pido disculpas. Te he causado cierta angustia por mi redacción engañosa. Bueno, en realidad lo hice a propósito, únicamente para tener la oportunidad de pedir perdón. Es una excelente manera de mejorar la opinión que alguien tiene de usted, así como de acariciar algunos egos magullados. Aunque todavía no esperaba que me atacara. Esto es más fácil de lo que pensaba, fácilmente me permiten seguir la conversación como quiera. Pero a un caballo regalado no le mires el diente. Verá, no había nada malo en el plan en particular. De hecho, fue un movimiento bastante genial. Sin embargo, fallamos en el aspecto informativo. Si tuviéramos información detallada sobre, por ejemplo, la fuerza de los golpes de Olmig, la velocidad a la que se agota su resistencia y la cantidad de poder que puede alcanzar, bueno, podríamos haber ganado. Puedes pensar en esta operación no como un fracaso, sino como una simulación para obtener más datos. El dúo parecía haber creído completamente las palabras que les había estado vendiendo, ya que la tensión en sus cuadros se había liberado por completo. Shigaraki incluso tenía una expresión facial vagamente complacida decorando su rostro, era una maravilla lo que se podía expresar simplemente con un ojo. Y entonces la voz de All for One sonó en el monitor. Estaba pensando en castigarte por abandonar la arena antes de tiempo, pero... Si has pensado en la situación hasta ese punto, sería razonable suponer que también tienes una razón para salir temprano, ¿correcto? Yo escucharé tu razón, Deku. Como pensaba, el verdadero desafío apenas comienza. Puedo distraer a Kurohiri y Shigaraki fácilmente, pero All for One es un hombre con inteligencia y experiencia. No puedo llegar a una conclusión profunda a partir de mis limitadas interacciones con él. Además, no sé mucho sobre su personalidad más allá de lo básico. Solo puedo dejarme llevar y tocar de oído. ¿Conoces mi peculiaridad, correcto? Solo puedo asumir que fue una habilidad obtenida por su mutación, pero... De repente, una risa resonó en la pantalla. Era inexplicable, diabólico y recubierto de un toque de diversión caprichosa. Como un gato al acecho que hubiera atrapado un ratón particularmente peculiar. No se molestó en comérselo de inmediato, porque no importaba cuánto suplicara clemencia, o cuánto corriera y huyera, todavía se sujetaría la cola. La mente de Deku se aceleró mientras reflexionaba sobre todas y cada una de las palabras que había pronunciado. Nada le pareció fuera de lo común. Ni siquiera había llegado al meollo de su razón. No había nada contradictorio en ello. De lo único que había hablado era de la peculiaridad que el propio hombre le había dado. ¿Y si puede detectar mentiras?
Maldita sea, no pensé en esto, no dejaría pasar que él tuviera una peculiaridad mental en ese pequeño escondite suyo. Sin embargo, debería ser solo una peculiaridad de detección de mentiras. Principalmente por su rareza y también porque no ha reaccionado ni una sola vez a mis pensamientos. Si supiera que quería matarlo, me eliminaría lo antes posible. No se atrevería a arriesgar sus planes hasta ese punto. Hizo un leve sonido pensativo. La única razón por la que está jugando conmigo ahora es que, en última instancia, se trata de un problema pequeño. Bueno, para él de todos modos. Shigaraki probablemente aprovecharía la oportunidad para convertirme en un esclavo de facto. O siervo. Solo puedo prever que esa ruta terminará en mi eventual muerte a través de una misión suicida. Pensándolo bien, eso no suena tan mal, quizás después de que mate a All for One. Estoy seguro de que a Shigaraki no le importaría. Se abofeteó mentalmente para volver al tema, sabiendo que su silencio comenzaba a parecer menos un pensamiento y más una demora intencionada. Aún así, no pudo evitar pensar en un último pensamiento. En realidad, todavía no he dicho nada malo, así que todavía hay una posibilidad. De hecho, este enfoque podría funcionar mejor que el otro que se me ocurrió. Mientras lo que digo sea técnicamente cierto. Bueno, puede que sea solo mi criterio personal. Para ser honesto, no he podido explorar completamente los límites de mi peculiaridad. La risa cesó. Cuando todos estábamos viendo a Nomu pelear contra Olmig, tuve una sensación. Supe en ese momento, con perfecta claridad, que él iba de ganar. Y poco después, ocurrió mi peculiar reacción. Dejé la pelea apresuradamente, pero también me aseguré de decirle a Kurohiri que les diera a todos portales para saltar en cualquier momento. Puedo mezclar la línea de tiempo. Al fin y al cabo, todo es técnicamente cierto. Aún así dejaste la pelea. ¿Qué pasaría si Shigaraki y Kurohiri murieran como resultado? Su tono ya no era alegre. Era serio y reflexivo como si un gato hubiera estado persiguiendo a un ratón, solo para descubrir que el ratón era un gato. Incluso a través de la tecnología, era imposible ocultar la intención cada vez mayor detrás de cada palabra. No era algo malicioso, ni intención asesina, sino algo diferente. Algo así como anticipación. Con el debido respeto, Sensei, incluso si me hubiera quedado en la pelea, no habría podido hacer nada. Después de todo, nos enfrentamos a Olmig. Incluso Nomu no era rival para él. Además, si me hubiera quedado allí. Solo si mi don actuara mal, probablemente me habría convertido en el equipaje que causó su muerte. Creo que una retirada estratégica fue la mejor opción que pude haber tomado. El pequeño bar estaba sumido en el silencio, ya que solo quedaban los pequeños pitidos de un monitor cardíaco. Kurohiri parecía contento con dejar descansar el tema, mientras que Shigaraki parecía estar haciendo todo lo posible para contenerlo. Lo único que probablemente lo mantendría en su lugar era su respeto por Sensei. Deku no había registrado nada de esto, estaba demasiado ocupado pensando. En verdad, hubo muchos puntos que apenas eludió. Si la suerte no hubiera estado de su lado, si no se hubiera dado cuenta de que All for One tenía una peculiaridad de detección de mentiras. La única razón por la que gané contra All for One es que tenía la situación de mi lado. Tiene testigos de todo esto, así que no puede torturarme sin razón aparente. Además, si mi peculiaridad no me hubiera provocado una reacción violenta, mi argumento habría perdido mucho terreno. No esperaba que tuviera información tan actualizada de inmediato, ni esperaba que interfiriera. ¿No quiere todavía prepararlo como su sucesor? ¿Por qué no dejó que Shigaraki lo hiciera como siempre? Al final necesito más información. Todo esto sucedió porque no conozco lo suficiente su personalidad. La tos de All for One hizo que todos los ocupantes de la habitación se pusieran alerta. Tu razonamiento es suficiente, Deku. No te castigaré esta vez. Por favor, ten en cuenta que tales razones no funcionarán dos veces. No me gustan los cobardes. Pero tus acciones no están motivadas por la muerte, sino por pensamiento lógico riguroso, así que haré una excepción esta vez. All for One acarició suavemente la taza de té en su mano, mientras sus labios se dibujaban en una sonrisa malvada apropiada para el hombre apodado el símbolo del mal. Nuestra partida de ajedrez aún no ha terminado, Deku. Habéis ganado la primera batalla, es cierto, pero aún queda toda la guerra por librar. Desde el día que regresaste, estabas rebosante de intenciones asesinas hacia mí. La gente normal no lo habría notado, hiciste un muy buen trabajo ocultándolo, pero nadie puede esconderse de las peculiaridades. Pensé en matarte en ese momento, pero había algo en ti que prometía ser divertido. Un desafío, incluso me atrevo a aventurarme.
En un ataque de locura te di ese don. No se atrevió a reprimir la risa ante ese temerario movimiento suyo. Había una probabilidad muy alta de que el ego del niño simplemente se extinguiera al completar su evolución, pero en la remota posibilidad de que sobreviviera. Bueno, había una razón por la que estaba entre los mejores de su colección. Incluso él no se había atrevido a cultivarlo incluso con sus muchas peculiaridades de tipo resistencia. ¿Serás mi perdición o inevitablemente te mataré? Ah, es realmente muy emocionante. Ahora que hemos solucionado eso, caballero, es hora de nuevas asignaciones. Dicho esto, Shigaraki y Tomura esencialmente harán lo mismo que de costumbre. Deku, en verdad, no confío en ti. Mucho antes. No estaba seguro de cómo reaccionarías al encontrarte con ese chico y All Might una vez más. Sin embargo, realmente has superado mis expectativas iniciales, así que piensa en esto como tu recompensa. La habitación quedó envuelta en silencio una vez más, con Shigaraki con una mirada ligeramente loca en su único ojo. Sin embargo, en lugar de atacar, el chico de pelo blanco simplemente se quedó quieto. Podría haber sido porque Sensei estaba mirando, pero de alguna manera, se sentía más profundo. Se sintió genuino. Se sentía como si le hubieran negado a un niño pequeño al que nunca antes le habían dicho que no. Ese niño luego intentó arremeter, pero la violencia tampoco funcionó. El pequeño no sabía lo que estaba pasando. Siempre se había salido con la suya antes, e incluso si al principio lo rechazaron, la violencia rápidamente hizo que cambiaran de opinión. ¿Pero qué había de malo en su manera de actuar? ¿Por qué alguien del mismo nivel que él, si no más fuerte, tomaría una decisión diferente? ¿Por qué esa decisión sería elogiada por un ser todopoderoso? ¿Estaba equivocado? No, eso no puede ser. Bien. Pero una pincelada de color púrpura, de madurez, no fue suficiente para cubrir todo un cuadro de ira, inferioridad y envidia. Esto es solo una casualidad. Una farsa. Suerte de principiante. No hay nada malo con mis métodos. Simplemente necesito ser más cuidadoso. Sí, cuidado. Obtén más información como dijo Deku, ese bastardo. Él me hizo quedar mal delante de Sensei. Como yo, era inferior. Un día, gracias por tu confianza. ¿Puedo preguntar qué haré a partir de ahora? Deku no había notado los cambios con Shigaraki, por pequeños que fueran, a favor de centrarse en el león adulto. El gobernante de la jungla. No estaba seguro de qué era exactamente, pero se sentía incómodo. La batalla que había tenido casi se sintió demasiado fácil, aunque no fue fácil, per se. Había usado cada gramo de capacidad intelectual que tenía, pero nunca nada pareció suficiente contra ese hombre. Tenía un mal presentimiento sobre todo este asunto. A pesar de que salió impune, definitivamente estaba en una cuerda floja. Cualquier error sería aprovechado. Tenía que hacer todo lo que tenía que hacer perfectamente, sin importar qué. De lo contrario, ya no sería solo un peón, sino que sería descartado. No fue la parte descartada lo que lo inquietó. Fue que nunca sería capaz de vengarla. Irónicamente, fue lo único que lo mantuvo adelante durante todo esto. Fue lo que finalmente lo rompió. Pero también lo hizo levantarse por la mañana. El destino siempre ha sido una amante cruel. Ella arroja trampas con los altos, y lo único que se puede esperar es salir adelante. Es un trabajo muy especial, de hecho, jajaja. Deku, ¿cómo te sientes acerca de continuar tu educación? ¿Eh? Mi educación. ¿Qué tiene eso que ver con esto? ¿Qué? Te pido perdón, pero ¿qué quieres decir? Conoce a Allen Bowman, un estudiante de intercambio de Estados Unidos. Te criaste en Estados Unidos toda tu vida, pero también aprendiste japonés de tu padre. Tu madre se divorció de tu padre más adelante en tu vida y tu padre obtuvo la custodia de ti. Después por eso, se dedicó por completo a ayudarte a dominar el idioma y, como resultado, tienes un acento japonés normal. ¿Te refieres a, aún no he terminado? Más tarde te inscribiste en la mejor escuela de héroes de la nación, la institución Albroad para héroes. Sin embargo, aún así te discriminaron gracias a que tus rasgos eran principalmente asiáticos. Cuando viste un folleto sobre estudiantes de intercambio, nada menos que a Japón, inmediatamente presentaste tu solicitud y milagrosamente pasaste el examen. Solo estarás allí por un par de meses, pero estás muy feliz de ver el país del que tu padre siempre ha hablado con tanto cariño. ¿Quiere que sea un espía? No tengo ninguna experiencia con operaciones a largo plazo, solo porque lo hice una vez por un corto tiempo no significa que pueda engañar a toda una escuela repleta de héroes profesionales.
Soy decente en inglés, es cierto, pero eso es solo el nivel de secundaria, jaja, creo que estás olvidando una pequeña cosa, sensei. Mi inglés no es nada del otro mundo. Pero no destacas en inglés, Deku. El mejor de la clase, de hecho. Tengo fe en tus habilidades. Completaste tu última misión tan perfectamente, ¿no crees que tienes talento? Sería una pena no usarlo. Deku, ¿vas a aceptar esta tarea, no? Él no me está dando ninguna opción. Solo está diciendo palabras floridas, habría que ser un idiota para no entender el mensaje. Bien, bailaré con tu melodía, sensei. En este momento, no tengo más remedio que seguir adelante con mi pieza. Pero, por favor, no seas demasiado arrogante. No pudo evitar que un leve brillo resurgiera en sus ojos. No hay ninguna regla en este juego que diga que no puedes quedar atrapado con tu propio movimiento. Naturalmente, es un gran honor para mí aceptar esta asignación. ¿Cuándo me iré? Se podía escuchar la sonrisa de All for One a través de la pantalla. En este momento. El avión acaba de llegar al aeropuerto. No comenzarás oficialmente tus clases hasta mañana, pero hoy conocerás a todos tus profesores. También te quedarás en una habitación originalmente para el profesores, pero están haciendo una excepción contigo. Kurohiri. Entendido, sensei. Deku tenía una leve expresión de incredulidad en su rostro, y luego Kurohiri entró en acción. Con precisión microscópica, se quitó la ropa en un segundo y envolvió su cuerpo con el famoso uniforme de Yui en el siguiente. Jugueteó con la corbata y, en unos segundos, estaba perfectamente arrugada y doblada. Luego sacó lejía y tinte. En cuestión de minutos, su revoltoso cabello verde se convirtió en un cabello gris ceniza ligeramente ondulado. Sus ojos rojos, con un toque de magenta, en realidad eran diferentes del rojo intenso anterior que habían sido sus ojos, no eran rasgos típicos que gritaban americano, pero en un mundo poblado por peculiaridades, no importaba. Tener cabeza de cactus se consideraba normal. A nadie le importarían los ojos rojos de todas las cosas. Le pusieron corrector en todo el rostro hasta que en realidad se vio algo saludable. Un poco cansado, un poco demacrado, pero en general, se parecía a un adolescente promedio. Y luego, mientras un gran portal se cerraba sobre él para acercarlo a la escuela, All for One dijo una última cosa. Lo que harás es recopilar inteligencia que califique como información detallada. La última vez sufrimos por la falta de información detallada. Averigua todo lo que puedas sobre los estudiantes, los profesores, todos. No estás se me permite romper la cobertura hasta que haya juzgado que lo que has reunido vale la pena el gasto de crear una identidad separada. Eso puede afectar a Yui, debo agregar. Mientras Deku miraba los altos muros y edificios que comprometían a Yui, se rió por dentro ante la ironía de todo. Tenía una peculiaridad, no tenía peculiaridades, e iba a la mejor escuela de héroes de la nación, de mala gana. Iba a entrar en Yui sin importar qué. Tendría que interactuar diariamente con All Might y Bakugo. Los admiraba a ambos, a pesar de lo que este último le había hecho. Odiaba su vida y quería morir. No iba a morir. Iba a salvar a la gente, como All Might. Era un villano. Se iba a convertir en un héroe. Y entonces una chica de cabello castaño le dio una palmadita en el hombro. ¿Estás perdido? Ha habido un gran incidente, así que no hay nadie aquí ahora mismo, puedo ayudarte si quieres. No, gracias. Hubo un largo silencio que él salvó cuidadosamente con una risa incómoda. Lo siento, eso salió mal. Me hacen creer que se supone que debo estar aquí. Su rostro cambió en lo que se consideraría una sonrisa ingenua. Uno genuino. Honestamente, no esperaba edificios tan grandes. Es realmente genial. La chica de cabello castaño simplemente parecía confundida. ¿No, era Uraraka? Así, el que manipuló la gravedad. Él recordó. Soy un estudiante de intercambio, Allen Bowman. Es un placer. Llega un ángel del sol. Para mantener la oscuridad alejada de la vida de las personas, ella iluminó corazones con un simple toque, pero había un hombre que estaba demasiado herido. Ella lo intentó y lo intentó, pero no importa qué. La oscuridad que había infestado su alma, no se movió. Tu increíble autor. Si no te importa que te pregunte, ¿cuál es el gran incidente del que estabas hablando? Uraraka se detuvo a medio paso, mientras se reía torpemente. Bueno, fuimos atacados por villanos, pero no te preocupes. Todos están bien. All Might los golpeará a todos. Sin embargo, el más leve temblor en su mano indicó cómo se sentía realmente al respecto. Parece que ella es bastante débil de corazón. O tal vez la realidad simplemente se dio cuenta. Supongo que no todos los estudiantes pueden luchar con abandono imprudente.
Sin embargo, es una reacción bastante leve la primera vez que te encuentras en un escenario de vida o muerte. La fuerza mental de los estudiantes podría ser más fuerte de lo que creía al principio. La mayoría de la gente habría dejado de llorar o alguna otra variante para liberar el estrés, me aseguraré de protegerte, así que, no te preocupes por esos tipos. Sus labios se curvaron en una suave sonrisa y sus ojos se curvaron con compasión inundándolos. Era sorprendente lo que la mente humana podía recordar y la pura autenticidad que parecían tener tales acciones. Su mente parecía moverse a velocidades cada vez más rápidas recientemente. Y con eso, pudo desenterrar recuerdos que se suponía que habían sido olvidados hace mucho tiempo. Dejó a un lado el tierno dolor, siempre había odiado los episodios largos y prolongados de dolor. Preferiría que terminara en un pequeño estallido, que abarcaba su cabeza con la facilidad de la práctica y se centró de nuevo en Uraraka. Estaba un poco asustada y avergonzada por su declaración anterior. En otras palabras, si él añadía algo de tranquilidad mientras ella estaba en un lugar mentalmente inestable, su tiempo aquí sería mucho más fácil. Creo que serás una buena heroína. Está claro que estás preocupada por mí cuando eres tú quien pasó por eso. Está bien, señorita. Técnicamente aún no sé su nombre, así que tengo que tenerlo en cuenta. Ah, lo siento, nunca te di mi nombre, ¿verdad? Soy Uraraka Ochako, pero puedes llamarme Ochako si quieres. Los extranjeros se llaman entre sí por su nombre de pila, ¿verdad? Gracias. Diciendo yo sería un buen héroe y todo eso, ¿cómo supiste que era parte del curso de héroe? Bueno, ahí está mi primer error. Pero no es que sea imposible de arreglar. Jajaja, fue un presentimiento. Bueno, incluso si no fueras un héroe, creo que tienes el talento para ello. En cuanto a los nombres, tienes razón acerca de cómo nos llamamos unos a otros con nuestros nombres de pila en América. ¿De verdad no te importa si te llamo Ochako? ¿No te hará sentir incómodo? Sus mejillas se iluminaron con un ligero rubor. Está completamente bien. Entonces, no te importa si te llamo Allen, ¿verdad? Levantó los labios un poco. Así no es como lo pronuncias, Allen, Allen. Es un poco difícil pronunciar inglés cuando acabas de hablar japonés, ¿eh? Su cabeza se movió en señal de acuerdo. ¿Cómo aprendiste el idioma japonés, Allen? ¿Alien? ¿Allen? Lo tienes. Bueno, en cuanto a tu otra pregunta, mi padre era japonés. Se mudó a Estados Unidos con mi madre. Cuando mamá se divorció de mi papá, él obtuvo la custodia de mí. Luego me enseñó el idioma japonés extensamente. Se giró hacia ella y vio su rostro lleno de lágrimas. Una pequeña porción de su pecho se pinchó al verlo. Algo lo hacía sentir incómodo. No le importaba a esa chica, eso lo sabía. Pero algo en el llanto lo hizo estallar. Tal vez porque era como él en el pasado. Tal vez simplemente lo desconcertó. Pero el hecho era que, por primera vez en mucho tiempo, las palabras que siempre lanzaba tan descuidadamente fuera de su boca eran ciertas. Estaban llenos de algo genuino. No sabía cuánto lo necesitaba hasta que lo consiguió. ¿Qué le estaba pasando? No es como si fuera su pasado. Era solo una fantasía imaginaria. Esta pequeña niña no vale nada, ¿estás bien? Uraraka-san. Contrólate. Lo siento. Hizo una pequeña pausa en su llanto y sus ojos estaban ligeramente caídos. No quería entrometerme ni ponerte triste. No pudo evitar soltar una ligera risa. Ella dejó escapar un graznido ofendido ante la risa. Lo siento, es que realmente te importa, no tienes que preocuparte por mí, pasó hace mucho tiempo. No he visto a mi mamá desde entonces, pero estamos felices. Mi papá está bastante bien, por lo que tampoco tenemos que preocuparnos por cuestiones financieras. Aprecio su preocupación. El hoyo en su estómago apareció una vez más. ¿Por qué mentir le provocaba náuseas? Nunca antes se había sentido así, bueno, no importaba si al final no tenía ganas de hacerlo. A la misión no le importaba cómo se sentía. Así que seguiría mintiendo y mintiendo un poco más. ¿Pero qué queda de un mentiroso? ¿Un caparazón maldito y embrujado? ¿Caen en el infierno? ¿O es más simple que eso? Quizás sea solo una simple despedida. Él simplemente estaba cansado. Quería tomar una siesta. Quería olvidar, reparar. Y tal vez empezar todo de nuevo. ¿Realmente era mucho pedir? No valía la pena la tarea. Uraraka, ¿te importaría llevarme a la sala de profesores? Se suponía que debía hablar con ellos tan pronto como llegara. La niña dejó escapar una breve risa culpable antes de explicar que tenía que tener una identificación de estudiante para ingresar a la escuela.
Rápidamente revisó sus bolsillos de manera rápida. Había recordado vagamente a Kurohiri metiendo una tarjeta en el uniforme mientras actuaba como mayordomo. Lo descubrió en el bolsillo interior de su chaqueta justo a tiempo. Ah, lo encontré. Me lo enviaron de antemano para que pueda entrar, al parecer. ¿Te importaría llevarme allí entonces? Por supuesto. Él no podía verlo antes, pero parecía que ver su identificación de estudiante le hizo perder algo de tensión en su cuerpo. Podría haber sido una faceta oculta de su personalidad, o tal vez simplemente estaba paranoica por el ataque del villano de esta mañana. De cualquier manera, ella se había vuelto más interesante. Ella era más inteligente de lo que él pensaba. Tendría que tener más cuidado con ella a partir de ahora. Cuando resurgió de sus pensamientos, ya estaba frente a la puerta de la facultad. Uraraka, mencionaste que ustedes experimentaron un ataque de villano, ¿verdad? Probablemente todos los maestros no estén aquí en este momento, entonces apareció un animal que no era ni un ratón ni un perro, sino que también había un poquito de oso. Así es. Soy yo, Nezu, el que podría ser un perro o un ratón o un oso, pero más importante, soy el director. Entonces eres el director Nezu. He oído mucho sobre ti. ¿Por qué tuve que encontrarme con el más inteligente del grupo de inmediato? Concéntrate en lo que sabes sobre él por ahora. Es un animal raro que despertó con una peculiaridad, posiblemente la única en el mundo. Esta peculiaridad le da una inteligencia increíble. Mi peor enfrentamiento, en este caso el pequeño animal que se parecía principalmente a un ratón, se iluminó con una sonrisa casi ingenua. Lo único que le impedía emitir un juicio, en este caso, eran los ojos de la criatura. Calmado, quieto e incrustado con un suave vientre de acero. Como las aguas del lago ocultas a la humanidad desde tiempos inmemoriales. E incluso si alguien tuviera la desgracia de tropezar con el lago, lo único que le esperaría sería una muerte cruel a manos de los numerosos depredadores del lago. Y luego hizo algo, bailar. Sí, ese soy yo. Señor director. Podría ser que haya cometido un error de juicio, no está bien, casi inconscientemente lo catalogé como inofensivo. Suavemente dejó que su cuerpo cayera formando una reverencia, manteniendo un control consciente de sus músculos. De lo contrario, temblarían. Fue en ese momento cuando el nivel de amenaza de Nezu en la mente de Deku superó incluso al de All for One. Después de todo, tenía experiencia con All for One, conocía bastante bien la personalidad del hombre. Pero este tipo Nezu no sabía nada sobre él más allá de los hechos básicos. Y casi había olvidado esos hechos. Aún así, no dejó que eso se reflejara en su rostro. Todo se mantuvo en calma y controlado. Aún así, no pudo evitar que la paranoia se acercara cada vez más. ¿Y si ya lo sabía? Sabía que era ridículo que la criatura hubiera podido descubrirlo tan pronto. Nada de lo que había hecho podía dejarlo en una mala posición, al menos nada más allá de su momento oportuno. Pero eso fue evidencia circunstancial, y algo que muchos considerarían simplemente trivialidades aleatorias. Respiró hondo y cuidadosamente controlado antes de simular palabras y conversaciones en su mente a la velocidad de la luz. Su capacidad mental mejorada fue útil en este momento, y ni siquiera unos segundos después de su reverencia, tenía las palabras preparadas. Ah, me disculpo, ¿dónde están mis modales? Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos, casi me olvido de mostrar mi respeto a la manera japonesa. Se levantó de su arco. Soy Allen Bowman. Un estudiante de intercambio. Oye, ¿eres japonés? Es bastante bueno para un estudiante de intercambio. Estoy feliz de que finalmente se le haya dado un buen uso al espacio. Puedo hablar en inglés si eso te resultaría más fácil. Parece que tienes acento japonés. Aunque, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Apretó el puño un poco más de lo estrictamente necesario, pero sus nervios eran en gran medida insustanciales. Ya tenía la respuesta a esa pregunta, proporcionada principalmente por All for One. Sin embargo, era un poco preocupante que tan rápido podía absorber información y emitir opiniones objetivas sobre esas cosas. Tendría que hacer este trabajo lo más rápido posible, solo para evitar a este director tanto como sea posible. Ah, mi padre me ha estado enseñando en casa, y supongo que se me contagió, jajaja. Se siente raro decir las palabras de una manera diferente. Aunque puede hablar en japonés, señor director. Estoy en Japón, después de todo. ¿Es cierto que aquí tienes helado de tinta de calamar? ¿Qué pasa con los cafés para gatos? Realmente amo a los gatos. Restringió su flujo sanguíneo y lo obligó a correr hacia su rostro y sonrojarse. Lo siento, tengo la costumbre de hablar inglés cuando estoy emocionado.
Esto debería ayudar, suena como un inglés natural, aunque con un poco de acento. Pero no se acerca a lo mal que los japoneses pronuncian el inglés real, hasta el punto en que no puedo evitar preguntarme si es a propósito. Squid Yank. Café Catue. Allen, ¿qué dijiste? En algún lugar en el fondo de su mente, no pudo evitar hacer una mueca ante la pronunciación. Jaja, estaba diciendo. Nezu terminó la frase. Helado de tinta de calamar y café para gatos, ¿correcto? Forzó una sonrisa en su rostro en medio de la marea de inquietud. Si antes no creía que el director sabía inglés, lo creería ahora. Sí, eres muy bueno en inglés, ¿no? Oh, ¿está bien si voy a mi habitación ahora? Me gustaría dejar mi equipaje en algún lugar, para enfatizar su punto, y alejarse de la situación actual. Levantó la maleta que Kurohiri le había entregado. Te guiaré a tu habitación, Allen. Ochako, ya deberías estar en casa, ¿no? Tampoco vengas a la escuela mañana. Ese sí. Me iré ahora, jaja, Allen, te veré más tarde, ¿vale? Luego se fue a toda prisa, dejando columnas de humo detrás de ella en un despliegue de velocidad increíble. El director Nezu no pareció tener ninguna reacción, simplemente continuó con su rutina habitual. Deku todavía estaba mirando la escena, preguntándose cómo lograron, casi, vencer tal fuerza. Ella había desaparecido por completo de su vista en cuestión de segundos. Aún así, ante el legado de los pasos de la criatura, se apresuró a seguirle el paso. Nezu condujo a Allen fuera del edificio, a través de los terrenos e incluso más allá. Estaba empezando a sentir que estaba haciendo ejercicio, no simplemente caminando hacia otro lugar en el ridículo terreno de Yuei. Una vez más se preguntó de dónde sacaron el dinero. Podría deberse a que todos los profesores eran héroes profesionales, pero los profesores no están obligados a financiar la escuela, estaban recibiendo dinero. También existía la posibilidad de que fueran los ingresos del festival deportivo. Disculpe, ¿puedo pedirle su opinión sobre el ataque del villano? Y entonces fue sacado de sus pensamientos por uno de los infames archienemigos de los héroes de todo el mundo, el paparazzi. Pido disculpas, pero no fui víctima del ataque del villano. ¿Quieres hablar con el director Nezu en su lugar? Veamos cómo lidia con esto. No, prefiero hablar contigo. ¿Te sientes inseguro? ¿Te sientes vulnerable? Si lo han hecho una vez, no es tan difícil volver a hacerlo, ¿verdad? Su rostro se torció en una abominable sonrisa. Si fuera por él, habría sido más detallado con la definición de sonrisa. Era cierto que tenía los labios curvados en un arco hacia arriba, pero eso era todo. Era como una amalgama de los peores rasgos de la humanidad expresados en una única y engañosa media luna. La codicia, la ambición, la envidia, el desdén y el egoísmo danzaban dentro de esa línea curva. Fue directamente una violación de lo que se suponía que representaba una sonrisa. Y fue asqueroso. Podría ser tu clase la próxima vez. Nunca se sabe, ¿verdad? En lugar de hacer lo que debería haber sido la opción más plausible y francamente mejor, esta señora parecía decidida a obtener una respuesta de él. Ella era una cosa pequeña y menuda, alguien con quien incluso uno de los gruñidos podría haber tratado fácilmente. Sin embargo, se vio obligado a guardar las apariencias porque ahora estaba en el lado bueno. Solo deseaba poder freírla viva. Algo no está bien. Esta señora no tiene la capacidad de irritarme, ni deseo matarla. He visto muchas personas mucho más terribles en comparación con ella. Ella no es nada comparada con los asesinos. Comparado conmigo. Entonces, ¿por qué surgió ese pensamiento en mi mente? Estoy seguro de que no pienso de esa manera. ¿Tengo ahora un trastorno de doble personalidad o algo así? No lo parece. Él centró su mirada en ella, con ojos tan fríos como el hielo. La boca todavía estaba doblada en una recreación de una sonrisa. Cualquiera que no recibiera el foco de sus ojos todavía podría ser inducido a creer que todavía era la imagen perfecta de la civilidad. Sintió un escalofrío recorrer su espalda como el de un esquiador volando por la ladera de una montaña. Este niño era peligroso. Luego sus ojos se calentaron y la escena volvió a la primavera. Algo parece estar influyéndome. ¿Es mi subconsciente? No lo sé, pero esto tiene que parar. Si eso estaba dirigido a Nezu, el periodista quedó sumido en un estado de desorden por la diferencia. ¿Por qué un niño sentía que en un momento era el invierno más gélido y al siguiente el verano más cálido imaginable? Su instinto como reportero le dijo que profundizara más, pero su instinto de mantenerse con vida resultó más fuerte al final. El recuerdo fue enterrado profundamente dentro de la psique para evitar provocar al depredador una vez más. ¿Me acabo de imaginar eso? Quizás no he descansado lo suficiente últimamente, debe ser eso. Ve a buscarlos, Aiko.
Esta es tu oportunidad de ascenso, no la arruines. Solo necesito que este chico admita que tiene cicatrices emocionales y tendré la primicia del siglo. Necesitas concentrarte en los estudiantes en momentos como este, ¿sí? Los profesores ya saben cómo tratar con la prensa y todo el mundo se ha centrado en ellos. Esos tontos. Si pudiera conseguir esto antes de que alguien más piense en ello, jejejeje. Señora reportera, lo siento, pero soy un estudiante de intercambio. De Estados Unidos. Tendrá que hablar con alguien más sobre este tema. Y luego su tono de presencia se convirtió en algo que solo podría describirse como una mamá osa protege a sus cachorros. Pero usted debería tener en cuenta el estado mental de los estudiantes, señora reportera. No creo que los estudiantes deban hablar de ello, si no quieren hacerlo. Sería un mal reflejo de periodismo si, en la búsqueda de la verdad, la fuente primaria quedara traumatizada. Hizo una pequeña pausa justo cuando el reportero se puso un poco más blanco. ¿No está de acuerdo, señora reportera? He estado pensando en qué personalidad debería tener Allen todo el tiempo. La verdad es que no creo que pueda mantener una fachada feliz durante mucho tiempo. Una cosa que va a mi favor es que los héroes profesionales solo han interactuado con mi verdadera personalidad durante unos miserables 10 minutos o menos. Permanecí casi en silencio durante todo el asunto. Así que siempre y cuando añada algunos buenos rasgos como lealtad o protección, tengo una personalidad completamente nueva. También minimiza el riesgo de que me equivoque. Señora Aiko, ¿correcto? He estado parada aquí todo el tiempo, pero le agradecería que no acosara a nuestros estudiantes, como Allen Kun ha dicho. Los otros estudiantes ya se fueron a casa, así que le sugiero que ponga esto idea tuya para descansar. Como un camaleón, Aiko la reportera adquirió un tono bastante llamativo de verde y rojo. Era la primera vez en su vida que la humillaban tanto. Nadie se había atrevido a humillarla cuando era niña, gracias a su estatus bastante elevado como hija de un exitoso hombre de negocios. Si un compañero de clase se atrevía a molestarla, una palabra de su padre dejaba sin trabajo a la madre o al padre, o a ambos, del niño. Incluso en su lugar de trabajo actual, ninguno de sus compañeros de trabajo se atrevió a enfadarse con ella, y también fue la razón por la que tuvo en sus manos la última primicia del siglo pasado. Sin embargo, si ella arruinaba esto, los altos mandos no la perdonarían. Porque resultó que estaban en un nivel similar al de su padre. También fue la razón por la cual su padre le exigió que ingresara a ese negocio si quería hacer periodismo. ¿Quieres hacer periodismo? ¿Cómo esperas ganar dinero con eso hoy en día? Pero aún así, a pesar de todo, ella era la hija de su padre. De hecho, uno bastante estropeado. Pero justo cuando iba a gritar y chillar, su ojo fue alcanzado por la luz del sol que se reflejaba en el cristal de una ventana. No fue una bofetada en la cara, pero sirvió para el mismo propósito. Ella estaba lidiando con Yuwei, y estaba a punto de gritarle al director de esa misma escuela. Una entidad que podría hacerle perder su trabajo en un instante. Hacer que su padre pierda su negocio en un santiamén. El sudor frío cayó por su rostro, mientras el frío pantano de Dios mío, ¿qué se me acaba de ocurrir hacer? Golpearla. Porque si había algo que más temía en este mundo era su mayor apoyo y fuente de amor. ¿O era más bien un dispensador de horror y opresión? En verdad, dependía de su estado de ánimo. El duelo es un modificador poderoso, si es bueno o malo depende del individuo. A veces, él simplemente la miró y la vio. Madre en su lugar. Y como dicen, tener esperanza y luego caer en la desesperación es la peor forma de sufrimiento humano. Te rompe más de lo que un mar de apatía podría jamás. Entonces, a pesar de las brasas en la boca de su garganta o el desafío aparentemente insuperable de abrir la boca, dijo: por favor, perdóname por la intrusión. Me iré ahora. Y luego ella se fue. Bueno, eso fue interesante. Pensé que ella se habría escapado mientras amenazaba con exponer esto en el periódico. Supongo que esto demuestra una vez más que no se puede subestimar a nadie. Incluso el tigre necesita hacer todo lo posible para atrapar un conejo. Pero ¿qué pasa cuando un tigre se enfrenta a otro tigre? Estoy seguro de que esta situación se volverá aún más interesante con el tiempo. De todos modos, también puedo usar esto para mi ventaja, lo siento, señor director. Fui y la provoqué, y lo más probable es que ella simplemente escupe un montón de mentiras y luego lo llame artículo. Estoy seguro de que su estado actual era lo suficientemente frágil. Tal como estaban las cosas, debería haberme alejado de ella en el momento en que la vi. Luego, el director trepó por su espalda como una pared de roca, y necesitó hasta la última gota de su control para no tensarse. O matarlo en el momento en que entró en su punto ciego.
La criatura parecía haber llegado a una conclusión a mitad de su columna, asintiendo con un humu. Eres un buen chico, Allen. Fue en parte culpa mía por no interceptarla desde el principio. Tenía curiosidad de cómo reaccionarías tú. ¿Qué estás esperando? Empieza a caminar. Gira a la izquierda justo arriba. De todos modos, dudo que ella sea lo suficientemente estúpida como para imprimir un artículo puramente lleno de opiniones personales. O que sus superiores sean lo suficientemente estúpidos como para hacerlo. Los consumidores de hoy en día tienen una muy buena capacidad para detectar prejuicios. Es ese edificio justo ahí, por cierto. Hablando de eso, Allen, todavía no tenemos tus servicios abastecidos. ¿Te importaría tomarte conmigo? Por supuesto que no, usted es el director. Ja. También soy tu mula personal. Bueno, parece que pasé una prueba, así que no está tan mal. Será un placer, señor. Fin del capítulo.